Vayeshev. Qué cosa más linda el hebreo, eso es el idioma santo, el idioma perfecto, porque es el que Dios escogió para escribir los santos rollos. Los primeros 5 dictados por Dios al profeta Moisés y los demás inspirados. Fueron inspiración a través de visiones, sueños y palabras que Dios daba para que fueran los que la interpretaran y los que la asimilaran y la escribieran de ahí en adelante. Bueno, mis amados, qué bendición es estar en el lugar de nuestro encuentro, el día y la hora que Dios ha decidido que nos encontremos con Él, porque Él es el Shabbat, y este encuentro es una cita de amor en la agenda de Dios que estableció en los 7 días de la semana. 6 días podemos hacer nuestras agendas pues con la inspiración de Dios, pidiéndole a Dios pues que nos guíe, que nos socorra, que nos lleve de aquí para allá. Pero este día es la agenda de Dios, ya no es nuestra agenda, sino que es la agenda del Espíritu Santo, el que nos hace que nos recojamos y que establezcamos una relación de 24 horas solamente con Él, con una bendición adicional. Él prometió doble bendición este día y Él no miente, ni se arrepiente. Vamos a orar porque vamos a estudiar un poquito. Decimos un poquito, hermanos, porque quisiéramos extendernos muchísimo tiempo, pero sabemos que la palabra de Dios puede resumirse, puede encontrar a Jesucristo en cada porción, y de allí en adelante nosotros podemos sacar una reflexión y una aplicación para nuestras vidas. Vamos a orar por la sección de estudio, que es la número 9, que se llama Vayeshev. Vayeshev. Y se sentó así en una silla, ¿verdad? Sentarse, y también se estableció. Señor Dios Todopoderoso, le damos inmensas gracias por esta enseñanza tan maravillosa extraída de su palabra, de la raíz de la palabra, que nosotros somos como plantas, como árboles del campo, que tomamos y nos nutrimos de la rica savia, de la raíz que es Jesucristo, y Jesucristo es el Verbo encarnado, es la Torah viva. Gracias, Señor, por este precioso tiempo, estos minutos de oro, donde vamos a compartir esta preciosa enseñanza, que es la número 9 del ciclo de estudios del libro de Génesis. Bendito sea el nombre de Dios Todopoderoso, Yeshua es su nombre. Bueno, vamos a abrir la escritura en Génesis 37, 1 en adelante, y esta sección de estudio cubre hasta el capítulo 40, el versículo 23. Entonces, una buena porción, y vamos a tratar de resumir parte de esta porción. El día de mañana les invitamos, a partir de las 9:30, ya nosotros entramos en lo que son las diferentes citas bíblicas y exposiciones bíblicas acerca de la Torá, en labios de nuestro pastor Gabriel Pineda, los profetas en labios de varias maestras, la hermana Lourdes Pleites y la hermana Marta Imelda, y de nuevo el rabino Jaime Petersen con el Brit Hadashah. Y así, hermanos, vamos a hacer un resumen de todo lo que estamos estudiando en la sección de estudio número 9. Y ahí le esperamos, porque son 24 horas de amor, de entrega, de estar plantados en la casa de Dios o en su lugar donde usted está meditando la palabra, para poder estar frente a Dios, y que nuestro corazón palpite cada vez más de amor por la palabra y por el mismo gratitud que Dios nos ha salvado. Entonces dice así la palabra, ¿verdad? Dice: y habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos.
Qué interesante, hermano. Cuando la Biblia, que es perfecta, que no se equivoca, que no tiene ninguna palabra de más ni de menos, sino que está perfectamente pues unida con una historia de redención, nos habla que la familia de Jacob es José. Qué interesante, hermanos. ¿Cómo destaca esta sección de estudio del inicio? Que la familia de Jacob es José, siendo de edad de 17 años. Hermanos, aquí Dios nos está indicando, Él nos está mostrando qué personaje de la familia de Jacob es el que a Él le interesa que nosotros pongamos nuestros ojos y aprendamos de José y de la vida de José a la par de su padre Jacob. Siendo de la edad de 17 años, veamos esto, apacentaba las ovejas con sus hermanos, fíjese bien, y el joven estaba con los hijos de Bilha y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba a José a su padre la mala fama de ellos. Vean ustedes cómo la exposición bíblica no resalta ningún otro nombre de sus hermanos. Solamente es José el personaje principal de esta sección de estudio. Y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Bueno, de aquí en adelante voy a tratar de hacer el resumen, hermanos, de lo que sigue, ¿verdad? Que es una situación tan familiar que nosotros tenemos que sacarle provecho, un resultado y una aplicación personal. Entonces vemos nosotros, hermanos, lo difícil que era el campamento de Jacobo. ¿Por qué era difícil? Bueno, empezando porque este patriarca llegó con la buena intención de casarse con una sola mujer, tal como Dios lo ha establecido. Y llega al campamento de su tío Labán y se enamora de Raquel, que aquí vemos que cuenta una escuela rabínica que era gemela con Lea, que era gemela, pero que Lea había salido primero y que Raquel era la segunda. Otra escuela habla que la mayor era Lea y la menor era Raquel. Por ahí andan las escuelas explicando este grupo familiar. Entonces, vemos nosotros, hermanos, que Jacobo, ¿verdad?, el padre de José, cuando nos dice que la familia de Jacobo era José, aquí mismo lo dice en la sección de estudio, la 37.2, vemos que la primera que se encuentra exactamente era la mujer que más amó, el amor de su vida, que fue Raquel, y que fue la que le dio a José. Y vemos que ese círculo de amor envuelve el corazón del patriarca entre la esposa amada, la única que él deseaba y la única que hubiera querido tener de esposa, pero a él le fue impuesta otra esposa que fue Lea. Y después de todo este costumbre de los patriarcas, de la vida de nómadas de la época, pues igual dice una escuela que eran medias hermanas porque eran hijas de Labán, pero con diferentes mujeres, y fueron las nodrizas, fueron las sirvientes de tanto de Lea, sus medias hermanas, como de Raquel. Entonces aquí tenemos un círculo sanguíneo, un círculo familiar, donde el corazón de Jacobo latía fuertemente y apasionadamente por una sola mujer, aun a pesar que llegó a tener 4 mujeres. Y de esas 4 mujeres él tenía un hijo preferido, lo dice la Escritura. Y el hijo preferido era Joseph. Y cuando Joseph tenía 17 años, vemos nosotros que cuando los
la persecución, la salida del campamento después de 20 años de servirle a su tío Labán, él venía con este pequeño de retorno a la tierra prometida, la tierra de Canaán, y traía a su esposa amada, el amor de su vida, a Rachel, la traía embarazada. Y cuenta la sección de estudio anterior, Vallishlach, que ahí dio a ella a luz y ella murió. Entonces quiere decir que el patriarca, que su corazón estaba de luto y continuaba de luto, y inclinó ese amor que le guardaba a su esposa amada, Rachel, se lo orientó, lo enfocó en José, porque dicen los sabios en la enciclopedia que José tenía el rostro de su esposa amada, o sea que este chico sacó la belleza de su madre en versión masculina. Y tenía a su hermanito, que era Benjamín, y este joven, pues era prácticamente un adolescente, pastoreaba junto con sus hermanos las ovejas de su padre. Y fueron años muy difíciles para Jacob, ¿verdad? Porque José era el hijo más amado y eso había causado odio, aborrecimiento, envidia en el resto de los 10 hermanos, porque lógicamente Benjamín no se toma en cuenta ahí. Entonces, esta historia familiar es entre José y sus hermanos, era un pleito, pero no era cualquier pleito, hermanos, porque siempre los hermanos nadie se va a extrañar, nadie va a decir, uy, qué cosa más rara que la Biblia. No, siempre en hermanos, entre familias hay pleitos, pero este pleito llegó a un extremo. No fue un pleito que hoy me enojo, que hoy empujo, que hoy ya no te hablo, pero que a los días están de nuevo, después de algunos golpes, de algunos empujones, están de nuevo con la amistad entre hermanos o entre familia. Aquí hubo una conspiración para asesinar a José. Y esto fue lo que desbordó definitivamente esta relación familiar, porque esta relación familiar, hermanos, llegó a un extremo de que Jacobo, que venía de sufrir, venía de ser un forajido, un fugitivo, venía de huir, del odio de su hermano, que también su hermano Esaú decía que lo iba a asesinar por causa que le había engañado 2 veces, porque Esaú fue el que decía eso. No se acordaba de que él había vendido la primogenitura, pero sí se acordaba de que él quería la bendición que ya había perdido por causa de que había vendido y había despreciado la primogenitura. Y había Jacobo suplantado con la ropa de su hermano y había tomado la bendición de su hermano. Y entonces, hermano, después de tanto sufrimiento, de haber salido de su grupo familiar, de su campo de seguridad, porque la casa es un campo de seguridad. ¿Quién no se siente seguro cuando llega a casita después de venir de un viaje o de venir del hospital o venir de una situación difícil y llega a la casa, siente un gran alivio? Pues él tuvo que abandonar por 20 años esos campamentos y retornar. Y fueron años muy difíciles porque cuando él llegó al campamento de Labán, lo engañó 10 veces cambiándole el salario y no quería pues que hacerlo rico, que él se hiciera rico, sino que mantenerlo siempre de sirviente, de esclavo. Aunque era pues su suegro, ¿verdad? Era su familia directa de sangre. Entonces las luchas de Jacob fueron serias, hermano, serias. Él toda la vida luchó. Toda la vida estuvo luchando. Luchó con su hermano Esaú, con peligro de muerte. Luchó cuando salió de su campamento y se fue donde Labán. Luchó 20 años con su suegro malvado Labán. Luchó con su propia mala inclinación. Luchó con el ángel del Señor hasta que lo bendijo. Y luego la guerra que lo amenazaba. Después de la lucha del ángel venía Esaú con 400 hombres y luchó también con Esaú.
En fin, hermanos, fue siempre una constante lucha. ¿Qué sacamos nosotros para nosotros en aplicar? Que nadie que esté en esta tierra va a dejar de luchar. Nosotros sabemos, hermanos, que no quisiéramos luchar, no quisiéramos sentir señalamientos, ni persecuciones, ni que nos causen calumnias o que nos difamen. Nadie desea eso, o salir huyendo de un lugar a otro por causa de la vida. Nadie, pero sí existe, sí sucede y son luchas. Y aunque nosotros le pidamos a Dios, no quiero luchar, Dios va a permitir que luches, porque Dios se compara con la vid verdadera y que los pámpanos que están unidos a la vid, porque eso es lo importante. El pámpano, la figura del pámpano, hermanos, es una unidad de la persona que ama a Cristo, del seguidor de Cristo, está unido a la vid. Pero aún unido a la vid, hermanos, va a haber poda. Y ese pámpano va a tener que luchar para volver a descollar y volver a echar los frutos que le fueron podados. Y ese pámpano eres tú y soy yo. Ese pámpano es la vida de Jacob, que estaba unido al Padre Celestial. Estaba unido aún al ángel del Señor, lo abrazó, pudo luchar, pudo tocarlo, pudo verle su rostro. Por eso se llama ese lugar Peniel, porque vio el rostro de Dios y no murió, luchó con Dios. Y estuvo también en Betel, viendo el cielo abierto y ángeles que subían y bajaban. O sea, hermanos, en medio de las luchas va a haber la mano invisible misericordiosa de Dios, interviniendo en nuestras luchas y poniéndonos una coraza de protección sobrenatural para que nosotros salgamos adelante y no desmayemos del todo, como dice el apóstol Pablo, que podemos aparentar estar rendidos, cansados, atribulados, pero no vamos a estar totalmente destruidos. La destrucción no va a venir a nosotros. Puede venir el cansancio, puede venir la aflicción, puede venir el agotamiento, puede venir que ya no puedo, pero la destrucción no va a venir porque la mano de Dios nos va a levantar, nos va a quitar esa cruz tan pesada y nos va a dar una cruz más liviana, que es la cruz del Evangelio, hermanos. Así es que aquí tenemos que la tierra prometida era un gran alivio, volver a la casa, a Canaán y estar en Hebrón, en el lugar donde de su abuelo Abraham, de su padre Isaac, y estar ahí Jacobo, volviendo a la tierra de sus ancestros. Era un gran alivio, sí, pero también fueron las luchas que de un día en esa tierra prometida, por eso se llama Vayeshev, porque se sentó, dijo, ya me establezco, ya no salgo de aquí voy a morir en el mundo de él. Y murió en Egipto. Aquí me voy a quedar, y no se quedó ahí. Aquí ya no voy a sufrir más, y fue donde más sufrió. ¿Y saben por qué? Porque en la tierra prometida, donde él se suponía que iba a ser feliz, que ahí encontraría la armonía, porque ya había reconcilio con su hermano, que ya estaba lejos de su suegro malvado Labán, que ya estaba lejos de todas las amenazas. Ahí fue donde tuvo el dolor más inmenso, que fue cuando le llevaron la túnica de colores que la habían desgarrado, ¿verdad? De pura mentira, y habían degollado un cabrito y la habían manchado, y le dijeron, padre, mira esto, ¿qué se te imagina? Si es la túnica de mi hijo, y está desgarrada como que un animal lo desgarró, lo mató, y empieza ese señor a pegar gritos en el lugar donde se establece, en el lugar donde él asienta y dice, hoy sí, ya la hice.
aquí ya estuvo, aquí la voy a pasar suave. No, hermano. Dice que no quiso ser consolado y dijo que con ese dolor se iba a ir a la tumba y no quería ni que le llegaran a dar el pésame, pues. Y se puso cilicio, o sea, vestido negro, y se tiró tierra en la cabeza, cenizas. Se sintió como una nada, como lo peor de lo peor, porque su hijo amado, el preferido, al que más amaba, le había sucedido lo peor, ya no le iba a volver a ver. Ya era una tragedia su vida, ya había muerto su hijo. Entonces, hermanos, en este mundo nadie puede escapar del dolor. En este mundo nadie puede escapar del sufrimiento. En este mundo nadie puede escapar de las malas noticias. En este mundo nadie puede decir, aquí voy a vivir tranquilo y aquí voy a pasar tranquilo. ¿Qué pasó? Pasó, hermanos, que lo peor, que lo más amado, primero a Raquel, muere en Belén, Éfrata. Y después el hijo amado, la más amada muere. Y después el hijo amado, el más amado muere, como la ve desde ahí. Entonces cualquiera diría, cualquier persona, cualquier ser humano simple, que es, hermanos, como un vaso sin agua, seco, como un pozo seco, sin agua. Puede decir, es que es un pecador, es que lo está siguiendo el pecado, es que lo que hizo. No, hermanos, no es eso. Dios estaba preparando al patriarca para levantar de él la nación más poderosa del mundo, la número 1, que es Israel. Y si a ti te ha pasado tanto sufrimiento, y si a ti te han señalado y han dicho, miren, yo pensé que mi tía iba a tener una gran prosperidad porque es una gran devota y una gran llena de oración y de palabra, y miren en qué situación está. Hermanos, no te preocupes, solo piensa que Jacobo se suponía que iba a tener una gran alegría y tuvo la desdicha más grande de su vida. Y él le daba gracias a Dios porque no se desprendió de su Dios. Y realmente Dios estaba levantando de ese varoncito de 17 años que lo odiaban, que lo aborrecían y que lo tiraron a un pozo. Y miren, es bien interesante hablando del vaso con agua o sin agua, que es la sequedad de un corazón sin Torá, sin agua viva. De sus entrañas brotarán ríos de agua viva cuando se tiene Biblia. Fíjese que dice ahí de que lo tiraron primero planificaron, ya viene el soñador, hoy ya la hicimos, ahorita mismo lo vamos a asesinar y le vamos a decir a nuestro padre que una bestia salvaje lo desgarró, le vamos a llevar los vestidos porque vamos a hacerle ver a nuestro padre de que fue una bestia, aunque nosotros mismos lo hemos asesinado. Y Rubén brinca y dice, no hagamos eso, está prohibido por la Torá que hagamos esto. Mejor tirémoslo a esta cisterna, a este pozo. Y el pozo dice que estaba vacío, y dice la Biblia, la Torá, y estaba vacío y estaba sin agua. ¿Cómo es esto? Dios, hermanos, no ha dejado ni una palabra que esté de más en la Torá. Estaba vacío, era suficiente. Que ese pozo estaba vacío. ¿Por qué decía que estaba vacío, estaba sin agua? Porque el pozo, hermanos, espiritualmente puede ser comparado con la vida de estos patriarcas, de estos 10 hijos de Jacobo. Ellos eran los que estaban vacíos, ellos eran los que estaban sin agua. Porque ellos en ese momento de odio, de aborrecimiento a su propio hermano de sangre, ya no tenían agua viva, ya no tenían palabra de vida, tenían palabras de muerte, palabras de conspiración, de asesinato, de fratricidio a su propio hermanito. Entonces, lo que la Torá nos quiere decir, que cuando alguien, un ser humano, porque un pozo es un pozo, ¿y qué? Está vacío y está sin agua, es porque nos compara con la vida de esas personas que planificaron
asesinarlo. Y Rubén dice, no lo asesinemos, tirémonos al pozo que está vacío y que está sin agua. Entonces ahí podemos tener otra aplicación. Si no tiene agua, tiene serpientes, tiene escorpiones, tiene animales dañinos, y ahí lo tiraron. Le quitaron la ropa y lo tiran al pozo vacío, sin agua, pero tenía animales. Y hermanos, ese aborrecimiento quitémoslo del corazón, por favor, hermanos. Empezando, hermanos, que hay un dicho bien popular entre nosotros: no estemos sudando calentura ajena. Muchas veces la suegra interviene en el hogar y echa a perder más la relación que quizás podía haber sido rescatada, porque está sudando la calentura de su hijo, ajena de lejos, y así que de los hermanos, y así que de los tíos, y así que de los sobrinos, y así que de los hermanos en la iglesia, y así que empieza a hablar del mal del pastor, y así que empieza a ver todo. Hermanos, son pozos vacíos sin agua, y están llenos de serpientes y hablan veneno. Ojo y cuidado con estas aplicaciones, hermanos. Así es que esto es lo que Dios nos está hablando en esta hora y nos está exhortando, porque la palabra de Dios, la profecía tiene 3 aspectos. Primero es el consejo, ya lo estamos escuchando. Segundo es la exhortación, que también para edificar, para consolar y para que nos arrepintamos. Si esta palabra está llegando a tu corazón, está edificando tu vida y te está haciendo ver tu mancha y la mía, y está haciendo que nos convirtamos a la luz, que es la palabra, que es la vida eterna, pues hagámoslo ahorita. Fíjese que esta sección de estudios siempre está al inicio o en medio de la fiesta de Hanukkah, siempre. ¿Por qué? Porque la fiesta de las luces, hermano, aquí tenemos un candelabro con 9 luces, pero en esta fiesta que inicia el día domingo, comienza encendiéndose la luz principal que representa el Shamesh o Shemesh, que es el ciervo, que es la que empieza a dar luz cada día. No se puede encender toda de un solo en esta fiesta. Se tiene que ir encendiendo cada día, cada día. ¿Saben por qué? Porque en la medida que nosotros agreguemos más luz a nuestra vida, vamos a agregar más fe a nuestra vida, vamos a agregar más cosas buenas a nuestra vida, vamos a agregar más santidad a nuestra vida, vamos a agregar más obediencia a nuestra vida, vamos a agregar más perdón a nuestra vida. Entre más días nosotros encendamos la luz de la Hanukkah, los 8 luces, cuando terminemos vamos a tener la plenitud que Dios quiere que tengamos. Así que, amada familia, con esto termino. Veamos, la envidia en la familia lleva a la muerte, lleva a ser un pozo seco sin agua, lleno de serpientes y escorpiones. Y yo no quiero ser ese pozo seco sin agua. Yo quiero ser como el candelabro de la Hanukkah, que de a poquito, de palabra de Dios, de sección de estudio a sección de estudio, mi vida, que tiene que alumbrar en la plenitud, como dijo Jesús: yo soy la luz del mundo y ustedes son luz y sal de la tierra. Y esta es la reflexión más grande, que podamos tener cada día más luz y no menos luz. Que el Señor les bendiga. Pues el número 7 es un número natural que habla de la naturaleza, de la perfección que Dios ha dado, pero el número 8, que son las 9 luces, las 8 luces, representa lo sobrenatural. Y el enfoque de esta sección de estudio, aparte de todo lo natural que hemos leído y entendido, tenemos que ver lo celestial, lo sobrenatural. Sea la paz y tengan un Shabbat Shalom. Hasta nuestro próximo programa.